Hay cosas ocultas que no os han sido reveladas porque vuestro corazón se ha endurecido, pero el que busca, encontrará. Así empieza nuestro camino hacia uno de los textos más enigmáticos y controvertidos de la tradición bíblica, el libro de Enoc. ¿Por qué un texto tan fascinante, repleto de visiones celestiales, relatos de ángeles caídos y profecías del fin de los tiempos, fue eliminado del canon oficial? Esta es la pregunta que nos lleva hoy a desentrañar los secretos que el tiempo y las instituciones han tratado de enterrar. El libro de Enoc, atribuido al bisabuelo de Noé, es una obra que desafía las fronteras de lo que se acepta como ortodoxo en la tradición bíblica. En él, se describe un mundo espiritual vasto y complejo, donde los ángeles no son solo mensajeros, sino entidades con voluntad propia, capaces de rebelarse y alterar el curso de la humanidad. Los vigilantes, esos ángeles caídos mencionados en este libro, tomaron esposas humanas, engendraron gigantes y trajeron conocimientos prohibidos a los hombres. Pero, ¿por qué este relato fue considerado tan peligroso que se decidió excluirlo del canon? Primero, hay que entender su contenido. Este texto va más allá de las historias conocidas. Habla de viajes cósmicos, de visiones de reinos celestiales y de la severa condena a los vigilantes por parte de Dios. Los nombres de los ángeles, sus pecados y sus castigos están detallados con precisión, algo que no encontramos en la Biblia convencional. Su lectura nos transporta a una narrativa distinta, rica y aterradora, que a menudo se siente como un puente entre los textos religiosos y las tradiciones apocalípticas más esotéricas. Por siglos, este libro circuló entre comunidades judías y cristianas. Se citó en varios textos antiguos, incluso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta de Judas, se menciona directamente una profecía de Enoc. Entonces, si era tan influyente, ¿qué ocurrió? ¿Qué llevó a los líderes religiosos a apartarlo de los textos sagrados aceptados? La respuesta está en su carácter subversivo. El libro de Enoc plantea cuestiones incómodas sobre el orden divino, la justicia y el libre albedrío de las entidades celestiales. Al exponer la rebelión de los vigilantes, sugiere que incluso los seres más cercanos a Dios no son inmunes al error y la caída. Esto era un concepto peligroso en una época donde el control doctrinal era esencial para mantener el orden en las comunidades religiosas. Además, el texto abunda en temas apocalípticos. Describe juicios divinos que parecen destinados no solo para los pecadores, sino también para las potencias terrenales y celestiales. Su visión del fin de los tiempos es tan detallada y perturbadora que pudo haber sido percibida como una amenaza al poder establecido. En los próximos segmentos, exploraremos más a fondo el contenido del libro, el impacto que tuvo en las primeras comunidades cristianas y cómo su legado sobrevivió a pesar de los intentos por hacerlo desaparecer. Lo que este texto revela no solo expone secretos antiguos, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de lo sagrado y lo prohibido. Los vigilantes y la caída del conocimiento prohibido. Y sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre ellas. Esta simple frase del Génesis es como una puerta entreabierta a un misterio mucho mayor que el relato bíblico apenas insinúa. El libro de Enoc la abre de par en par y revela lo que realmente ocurrió en aquellos días cuando los vigilantes descendieron a la tierra. ¿Pero quiénes eran ellos? ¿Por qué se les llama vigilantes? Enoc describe a estos seres como ángeles enviados por Dios para supervisar a la humanidad. Su misión era guiar, proteger y observar, pero algo ocurrió que los llevó a abandonar su propósito divino. Según el relato, su caída comenzó con un pacto. Un líder, llamado Semjaza, convenció a otros 200 ángeles de unirse a él en un acto de desobediencia. Este pacto fue sellado en el monte Hermón, un lugar que el texto señala como el epicentro de esta rebelión celestial. Los vigilantes tomaron esposas humanas y engendraron a los Nepilim, los gigantes mencionados en la Biblia. Estos seres, híbridos entre lo divino y lo mortal, eran poderosos y llenos de violencia, pero no fue su existencia lo que más alarmó a Dios, sino lo que los ángeles compartieron con la humanidad. Les enseñaron conocimientos que estaban prohibidos, la lectura de las estrellas, la fabricación de armas,
la hechicería y hasta los secretos de la cosmética. Lo interesante es que estos saberes no eran inherentemente malos. Podían ser usados tanto para el bien como para el mal, pero su introducción en la tierra trajo consigo desequilibrios. Las armas llevaron a la guerra y al derramamiento de sangre. La hechicería desvió a los hombres de los caminos divinos. Incluso los cosméticos, que podrían parecer algo trivial, se convirtieron en un símbolo de vanidad y engaño. El relato de Enoc sugiere que este acto de compartir conocimiento no fue un gesto de altruismo por parte de los vigilantes, sino un intento de alterar el equilibrio entre lo humano y lo divino. Al dar a los hombres un poder que no estaban preparados para manejar, los vigilantes sembraron caos y corrupción. Dios, según el texto, no tardó en actuar. Envió a sus ángeles fieles, como Miguel, Gabriel y Rafael, para detener a los vigilantes y juzgarlos. Fueron encarcelados en lo que Enoc describe como prisiones eternas en las profundidades de la tierra, lugares oscuros y sellados donde aguardan el juicio final. Los Nepilim, sus hijos, fueron destruidos por el diluvio, una purga que eliminó la corrupción que habían traído. Sin embargo, queda una pregunta inquietante: ¿por qué fue tan importante borrar esta historia del canon? ¿Qué hace este relato tan perturbador que las autoridades religiosas prefirieron relegarlo al olvido? Quizás la clave esté en su mensaje implícito, que el conocimiento, incluso el divino, puede ser peligroso si no se maneja con sabiduría y reverencia. Pero no todo desapareció. Este relato se esparció, inspirando mitos, leyendas y hasta influencias en otras tradiciones religiosas. Es un fragmento de la historia que, aunque rechazado por el canon oficial, se negó a ser olvidado. El eco de los vigilantes aún resuena, como una advertencia o quizás un recordatorio de que el conocimiento tiene un precio. El juicio de los vigilantes y la justicia divina. El Señor está en su santo templo, el Señor tiene su trono en los cielos, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El juicio de los vigilantes es uno de los episodios más impactantes del libro de Enoc. Es un momento en el que la justicia divina desciende con un peso implacable, no solo sobre los ángeles caídos, sino también sobre la humanidad corrompida por sus enseñanzas. La narrativa no deja espacio para la ambigüedad, hay un límite que ni siquiera los seres celestiales pueden cruzar sin enfrentar consecuencias. Enoc describe cómo Dios, al ver la corrupción y la violencia que se habían extendido por la tierra, decide actuar. No es un juicio impulsivo ni basado en la ira. Es una respuesta calculada y justa a la transgresión de un orden que, según el relato, debía mantenerse inquebrantable. Los vigilantes, esos ángeles que se habían rebelado, son llamados a rendir cuentas. Pero aquí hay un giro fascinante: no son juzgados directamente por Dios al principio. Según el texto, Dios elige a Enoc, un hombre, para ser el intermediario. Esta decisión es significativa. Enoc, un humano justo y devoto, se convierte en el portavoz de los designios divinos ante los propios ángeles. Esto plantea una idea poderosa, que incluso los seres más elevados están sujetos a las mismas leyes y principios que rigen a la humanidad. Los vigilantes, desesperados, le suplican a Enoc que interceda por ellos. Es un momento cargado de ironía. Aquellos que trajeron conocimiento prohibido y desafiaron la autoridad divina ahora buscan el perdón a través de un ser humano. Enoc cumple su misión y lleva su petición ante Dios, pero el veredicto es claro e inmutable: no habrá clemencia. El texto describe cómo los ángeles fieles, liderados por Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, ejecutan el juicio. Los vigilantes son encadenados y encarcelados en prisiones subterráneas, lugares oscuros y sombríos donde esperarán el día del juicio final. Sus acciones han causado un daño irreparable, y su castigo refleja la gravedad de su transgresión. Además del destino de los vigilantes, el juicio también incluye a los Nepilim, sus hijos gigantes. Estas criaturas, nacidas de la unión prohibida entre ángeles y humanas, habían sembrado el terror en la tierra. Según Enoc, Dios decreta su destrucción total. Este acto culmina en el diluvio,
una purga global que limpia la corrupción y devuelve al mundo a un estado más cercano al orden original. El relato del juicio no solo es una narración de condena, sino también una reafirmación del poder y la autoridad de Dios. Es un recordatorio de que ningún ser, por más elevado que sea, está por encima de las leyes divinas. Al mismo tiempo, plantea cuestiones profundas sobre el equilibrio entre justicia y misericordia. ¿Era este castigo la única solución? ¿O había espacio para la redención? La figura de Enoc, como testigo y mediador, también es crucial. Él no es simplemente un observador, su papel como portavoz lo convierte en un puente entre lo divino y lo humano. Es una figura que simboliza la posibilidad de conexión y entendimiento entre ambos mundos, incluso en medio de un juicio tan severo. Lo que queda de este episodio es un mensaje claro: el poder y el conocimiento vienen con una responsabilidad inmensa, y aquellos que los mal usan enfrentarán consecuencias inevitables. Este juicio no solo sella el destino de los vigilantes, sino que también establece un precedente eterno para la justicia divina. El conocimiento prohibido y su efecto en la humanidad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El libro de Enoc no solo relata la caída de los vigilantes, sino también el impacto devastador de su intervención en la humanidad. En sus páginas, se describe cómo el conocimiento prohibido que compartieron alteró de manera profunda la relación entre los hombres, la creación y lo divino. Este conocimiento, que parecía ofrecer poder y avance, rápidamente se convirtió en una fuente de corrupción y sufrimiento. Uno de los aspectos más perturbadores del relato es cómo los vigilantes enseñaron a los hombres habilidades y secretos que no estaban destinados a ellos. Semjaza y sus seguidores introdujeron conocimientos que iban desde la fabricación de armas hasta la astrología, pasando por la hechicería y otros saberes ocultos. Estos dones no eran malos en sí mismos, pero su llegada a la humanidad fue abrupta y sin guía moral. El resultado fue un caos generalizado. La fabricación de armas, enseñada por Azazel, trajo un cambio radical en la forma en que los humanos interactuaban entre sí. Las guerras, que antes eran conflictos menores, se convirtieron en actos de destrucción masiva. Las espadas, las lanzas y los escudos no solo alteraron la dinámica de poder, sino que también sembraron un miedo constante entre las comunidades. La violencia ya no era un asunto de fuerza física o astucia, se convirtió en una maquinaria mortal que drenaba la paz de la tierra. Otro de los dones fue el arte de la cosmética y la ornamentación. Aunque este detalle puede parecer insignificante en comparación con las armas, en el contexto de Enoc es simbólico. Estos conocimientos fomentaron la vanidad, el engaño y el orgullo, alejando a las personas de una vida sencilla y piadosa. El énfasis en la apariencia externa comenzó a eclipsar el desarrollo del carácter interno, y esto, según el relato, fue un golpe a los valores divinos. La astrología y la lectura de los cielos, enseñadas por otros vigilantes, proporcionaron una herramienta poderosa, pero también peligrosa. Este conocimiento permitió a los hombres entender los ciclos de los astros, lo que podía ser utilizado para el bien, como en la agricultura o la navegación. Sin embargo, también dio origen a prácticas esotéricas y de adoración de los cuerpos celestiales, desviando la atención de la humanidad del Creador hacia las creaciones. En el centro de todo esto estaba la corrupción moral. El poder que acompañaba a este conocimiento exacerbó los peores impulsos de la humanidad, la ambición, la codicia y el deseo de dominio. La brecha entre los hombres y Dios se hizo cada vez más profunda, y la violencia de los Nepilim, hijos de los vigilantes, aceleró este proceso de degradación. El libro de Enoc retrata esta historia no solo como una tragedia, sino también como una advertencia. Muestra cómo el conocimiento, sin la guía de la sabiduría divina, puede convertirse en una herramienta de autodestrucción. No es casualidad que la intervención de los vigilantes y el diluvio estén tan estrechamente vinculados. El mundo que ellos ayudaron a crear era insostenible, y la purga divina se presentó como una necesidad para restaurar el equilibrio. Más allá del juicio de los ángeles, el verdadero desafío quedó en manos de los hombres.
¿Podría la humanidad, después de haber tocado las fronteras de lo prohibido, regresar a un camino de humildad y obediencia? La respuesta no está escrita en piedra, pero el eco de esta historia sigue resonando como un recordatorio de los peligros de buscar el poder sin comprender su costo. El diluvio y la purga del legado de los vigilantes. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. La narración del diluvio en el libro de Enoc ofrece una perspectiva que va más allá del relato convencional de la Biblia. No se trata solo de un juicio sobre la humanidad, sino de una purga cósmica diseñada para erradicar el legado de los vigilantes y los Nepilim. Este evento es presentado no solo como un castigo, sino como una medida necesaria para restaurar el equilibrio en la creación. Enoc describe cómo la corrupción se había extendido como una plaga. La violencia y el caos, instigados por los Nepilim, hicieron de la tierra un lugar irreconocible. Estas criaturas, nacidas de la unión ilícita entre los ángeles caídos y las mujeres humanas, eran seres de proporciones descomunales y fuerza extraordinaria. Sin embargo, su poder estaba teñido de maldad y desdén por el orden divino. Según el texto, sus actos incluyeron la destrucción de comunidades enteras, el consumo de recursos de manera insaciable e incluso el canibalismo. La influencia de los vigilantes, aunque indirecta, fue igual de destructiva. Los conocimientos que habían impartido dieron lugar a una humanidad que se había apartado del propósito original para el que fue creada. Las guerras, la idolatría y las prácticas oscuras habían deformado la relación entre los hombres y Dios. En este contexto, el diluvio no fue solo un acto de juicio, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Antes de que las aguas cubrieran la tierra, el relato se centra en Noé, un hombre señalado por su justicia. Pero aquí Enoc añade un detalle intrigante: Noé no es solo un sobreviviente, sino una figura predestinada para preservar la vida y la esperanza. Su elección, según el texto, no se basó solo en su carácter, sino en un plan divino más amplio para garantizar que la humanidad tuviera una segunda oportunidad. El diluvio es descrito como un evento de proporciones apocalípticas. Las aguas no solo vinieron desde los cielos, sino también desde las profundidades de la tierra. Este detalle subraya la idea de que la creación misma, que había sido contaminada, se unió al juicio de Dios. Las aguas arrasaron no solo a los Nepilim, sino también las huellas del conocimiento prohibido. Se dice que muchas de las ciudades y los artefactos asociados con los vigilantes fueron destruidos, enterrando los rastros de su influencia. Sin embargo, hay una advertencia sutil en esta parte del relato. Aunque los vigilantes fueron encadenados y los Nepilim destruidos, el conocimiento que habían impartido no pudo ser completamente borrado. Como semillas enterradas bajo el suelo, estos saberes permanecieron latentes, listos para ser redescubiertos por generaciones futuras. Enoc parece sugerir que la humanidad siempre enfrentará la tentación de buscar poder y conocimiento sin considerar las consecuencias. Este episodio del diluvio no es solo un cierre, sino un nuevo comienzo. Es un recordatorio de que la justicia divina no busca destruir, sino restaurar. La humanidad recibió otra oportunidad, pero también una lección grabada en la memoria de los sobrevivientes: el equilibrio entre el bien y el mal es frágil, y los límites establecidos por Dios no están ahí para ser desafiados, sino para proteger el orden de la creación. A través de las aguas del diluvio, la tierra fue purificada, pero las preguntas que plantea esta historia permanecen. ¿Aprendió la humanidad la lección? ¿Es posible caminar en el conocimiento sin sucumbir a la tentación del poder? El relato de Enoc no ofrece respuestas definitivas, pero deja claro que el precio de ignorar estas preguntas es alto. La ascensión de Enoc y su transformación en Metatrón. Entonces el Señor me llevó y me puso en lo alto, y me mostró los secretos del cielo y de la tierra. Entre las narraciones más enigmáticas del libro de Enoc se encuentra la descripción de su ascensión al cielo y la transformación que sufrió como parte de su misión divina. Este evento marca un momento crucial en la narrativa, ya que convierte a Enoc en una figura celestial, trascendiendo los límites de lo humano para convertirse en un puente eterno entre Dios y su creación. Enoc,
descrito como un hombre justo y devoto, no experimenta la muerte de la manera habitual. Según el texto, es llevado vivo al cielo, un privilegio otorgado a muy pocos en los relatos bíblicos y apócrifos. Su ascensión no es solo un acto de reconocimiento a su fe, sino también una preparación para un propósito mayor. Al entrar en la presencia divina, Enoc comienza un proceso de transformación que lo separa de la humanidad común. El relato detalla cómo Enoc es llevado a través de varios niveles celestiales, cada uno más sublime que el anterior. En cada etapa, se le revelan secretos del cosmos y de los planes de Dios para la creación. Este conocimiento, según el texto, no está destinado a ser comprendido por los hombres en su totalidad, pero Enoc lo recibe como parte de su nueva función. Es instruido en los misterios del tiempo, el juicio y la estructura misma del universo. Uno de los aspectos más impactantes de esta historia es cómo Enoc deja de ser un observador pasivo y se convierte en una figura activa dentro de la corte celestial. En su ascensión, se le otorgan títulos y responsabilidades que trascienden cualquier papel humano. Algunos textos lo identifican con Metatrón, una figura angelical de gran poder que actúa como escriba divino y mediador entre Dios y los ángeles. Esta conexión subraya el papel único de Enoc como un ser que pertenece tanto al ámbito humano como al celestial. El simbolismo detrás de esta transformación es profundo. Enoc representa la posibilidad de que la humanidad, al alcanzar un estado de justicia y pureza, pueda acceder a lo divino de una manera más directa. Su elevación no solo es un testimonio de su virtud personal, sino también un reflejo del deseo de Dios de mantener una conexión íntima con su creación. Otro aspecto fascinante de la ascensión de Enoc es cómo esta experiencia redefine su percepción del tiempo y la eternidad. Como humano, estaba limitado por la perspectiva lineal del tiempo, como Metatrón, adquiere una visión panorámica en la que pasado, presente y futuro se entrelazan. Esta nueva percepción le permite comprender no solo los eventos que han ocurrido, sino también los que están por venir, incluyendo el destino final de la humanidad y el universo. La ascensión también tiene implicaciones para la relación entre el cielo y la tierra. A través de Enoc, Dios establece un canal de comunicación que trasciende las limitaciones físicas y temporales. Aunque los hombres ya no tienen acceso directo a las visiones de Enoc, sus escritos y enseñanzas permanecen como un testimonio de esa conexión divina. En última instancia, la transformación de Enoc en una figura celestial resalta un tema central del libro, la idea de que la justicia y la fe pueden elevar a la humanidad a un estado más cercano a lo divino. Su historia no es solo una crónica de eventos, sino un llamado a reflexionar sobre la relación entre el hombre, el conocimiento y el propósito eterno. Enoc se convierte en un recordatorio viviente, o más bien eterno, de que el camino hacia lo divino está abierto para aquellos que caminan en rectitud y humildad. El juicio de los vigilantes y la justicia divina. Porque el Señor vendrá con fuego, y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. El juicio de los vigilantes, tal como se describe en el libro de Enoc, es uno de los episodios más solemnes y aterradores de toda la narrativa. Este evento no solo refleja la magnitud de la transgresión de estos seres celestiales, sino que también subraya la justicia inflexible y definitiva de Dios. En el marco de este juicio, el orden cósmico es restaurado, dejando una lección inolvidable sobre las consecuencias de desafiar la autoridad divina. Los vigilantes, después de su caída y de corromper a la humanidad, son llamados a rendir cuentas por sus actos. En el relato, Dios encarga a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel la tarea de actuar como ejecutores de su justicia. Cada uno de ellos recibe instrucciones precisas para llevar a cabo su parte en este proceso. Es una escena que combina elementos de solemnidad y terror. Aquellos que alguna vez habitaron en la gloria celestial ahora deben enfrentar el peso de su rebeldía. Miguel, el gran príncipe de los ejércitos celestiales, es el encargado de liderar la captura de los vigilantes. El texto lo presenta como el brazo firme de la justicia divina, cuya misión es despojar a estos ángeles caídos de su poder y confinarlos en un lugar de tinieblas. Rafael, por su parte, es enviado a encadenar a Azazel, el líder en la enseñanza de los conocimientos prohibidos.
Azazel es confinado en un desierto y cubierto con rocas afiladas, como un símbolo de su destierro total de la luz y la pureza de Dios. La escena del juicio incluye un detalle particularmente significativo: los vigilantes, a pesar de su poder y su naturaleza celestial, intentan apelar a Enoc para que interceda por ellos ante Dios. Este acto de desesperación muestra una profunda contradicción. Los mismos seres que habían desafiado la voluntad divina ahora buscan el perdón a través de un humano, un ser que antes consideraban inferior. Enoc, fiel a su papel como mediador, lleva sus súplicas ante Dios, pero la respuesta es categórica: no habrá perdón para ellos. El castigo de los vigilantes no se limita a su confinamiento. El texto revela que su destino final será el lago de fuego, un lugar de tormento eterno reservado para aquellos que han cometido las transgresiones más graves. Este destino no solo refleja la gravedad de sus actos, sino que también sirve como advertencia para todos los seres creados, celestiales y humanos por igual, sobre el costo de desobedecer la ley divina. Otro elemento crucial del juicio es el destino de los Nepilim, los hijos híbridos de los vigilantes y las mujeres humanas. Estos gigantes, cuya violencia había llenado la tierra, son destruidos en el diluvio, pero sus espíritus quedan atrapados en un estado intermedio. Según el texto, estos espíritus vagarán por la tierra, sembrando caos y confusión. Enoc los describe como los futuros demonios, una fuerza maligna que continuará influenciando a la humanidad, perpetuando la lucha entre el bien y el mal. El juicio de los vigilantes es más que un relato de retribución, es un testimonio del equilibrio inherente al orden divino. No importa cuán grande sea el poder o cuán altas sean las aspiraciones, ningún ser está por encima de las leyes establecidas por el Creador. Este episodio resalta el contraste entre la justicia divina, que es perfecta y definitiva, y la fragilidad de la humanidad, que, aunque constantemente tentada por el conocimiento y el poder, también tiene la capacidad de arrepentirse y buscar redención. El eco de este juicio sigue siendo relevante. Es una advertencia sobre las consecuencias de la soberbia y un recordatorio de que la justicia, aunque puede parecer lenta, siempre llega en el momento preciso. Dios no olvida, ni permite que el caos reine indefinidamente. En la narrativa de Enoc, la justicia divina no solo castiga, sino que también restaura el equilibrio necesario para que la creación prospere según su propósito original. El legado de Enoc y la censura de su libro. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El relato de Enoc no termina con su ascensión ni con el juicio de los vigilantes. Su legado trasciende las épocas, permaneciendo como un testimonio de los secretos revelados y las advertencias proclamadas. Sin embargo, la historia de su libro, tan cargada de misterios y revelaciones, no sería aceptada por todos. Su exclusión de los cánones bíblicos oficiales no fue un simple accidente histórico, sino una decisión que refleja las tensiones entre el poder del conocimiento y las estructuras de autoridad. El libro de Enoc no desapareció en un vacío. Fue ampliamente conocido y leído en los primeros siglos antes y después del nacimiento de Cristo. De hecho, algunos escritos del Nuevo Testamento, como la Epístola de Judas, hacen referencia directa a sus textos. Sin embargo, a medida que el cristianismo fue consolidándose como una institución, las autoridades eclesiásticas comenzaron a cuestionar su lugar en las Escrituras. ¿Por qué se tomó esta decisión? Una posible respuesta radica en el contenido del libro mismo. Las visiones de Enoc desafiaban la comprensión convencional del cosmos y ofrecían una narrativa que ponía énfasis en el acceso directo a los misterios divinos. Este enfoque, aunque profundamente espiritual, podía ser percibido como una amenaza para una iglesia que comenzaba a establecer jerarquías y a controlar la interpretación de los textos sagrados. El relato de los vigilantes y los Nepilim, con sus implicaciones de una conexión directa entre el cielo y la tierra, también generaba incomodidad. La idea de que ángeles pudieran interactuar físicamente con los humanos, y mucho menos engendrar descendencia, era vista por algunos como una noción peligrosa o incluso herética. Para los líderes religiosos de la época, permitir que este libro formara parte del canon podría abrir puertas a interpretaciones que socavarían el control doctrinal. Pero el aspecto más polémico del libro de Enoc era,
sin duda, su descripción de la justicia divina. Su mensaje de juicio no solo estaba dirigido a la humanidad, sino también a los poderes celestiales. Esto presentaba un desafío a las estructuras de autoridad tanto terrenales como espirituales. La idea de que nadie, ni siquiera los ángeles, estaba por encima de la ley divina resonaba con una fuerza incómoda en un mundo donde las instituciones religiosas buscaban consolidar su poder. A pesar de su exclusión oficial, el libro de Enoc nunca desapareció por completo. Conservado por las tradiciones etíopes, su influencia se mantuvo viva, inspirando generaciones de místicos, teólogos y pensadores. Su resurgimiento en tiempos modernos plantea una pregunta provocadora: ¿qué significa que este texto, aparentemente olvidado, continúe despertando tanto interés y fascinación? Tal vez el verdadero legado del libro de Enoc no sea solo el contenido de sus páginas, sino la inquietud que genera. Nos invita a cuestionar, a explorar los límites de lo conocido y a reflexionar sobre el propósito de la revelación divina. En un mundo donde el conocimiento y el poder están tan interconectados, la historia de Enoc y su libro nos recuerda que el acceso al misterio debe ir acompañado de responsabilidad y humildad. Al cerrar esta narrativa, el mensaje final de Enoc resuena con fuerza: el conocimiento divino no es un privilegio, sino una llamada al servicio. No es para ser usado como una herramienta de dominación, sino como un camino hacia la reconciliación con el propósito eterno del Creador. La censura de su libro tal vez refleje el temor de las instituciones a enfrentar estas verdades, pero su preservación, aunque parcial, demuestra que hay cosas que no pueden ser silenciadas. El libro de Enoc, con sus secretos y advertencias, sigue siendo una voz desde el pasado que llama a la humanidad a recordar su lugar en el vasto diseño de la creación. Nos recuerda que aunque podemos explorar los misterios más profundos, el verdadero poder reside en el equilibrio entre el conocimiento y la fe.